¿Qué sería de nuestras vidas, Señor, si no te tuviéramos a ti? Gracias por tu misericordia y tu amor. Cantemos juntos, hermanos, este canto. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaríamos, Señor? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua de un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua de un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Es una alegría volver a encontrarnos a través de estos devocionales, y esa alabanza que hemos entonado refleja precisamente nuestras almas sedientas de Dios, seres interiores que están necesitando de Dios, y nosotros por esa razón es que le buscamos constantemente. Vamos a venir ante su presencia en oración y vamos a poner en las manos poderosas de nuestro Dios este tiempo, así como también cualquier otra necesidad que tú quieras traer en oración delante de nuestro Padre Celestial. Oremos juntos. Bendito Padre glorioso, estamos ante tu presencia en estos momentos para agradecerte por todas las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Padre amado, Padre santo, queremos poner en tus manos nuestras vidas y cualquier otra clase de necesidad que pueda estar presente en nosotros. Bendito Señor, ponemos también en tus manos este tiempo devocional para que al meditar en tu palabra, Padre glorioso, tú nos guíes y que podamos aprender de ella aquellas instrucciones o enseñanzas que tú quieres traer para cada uno de nosotros. Bendito Señor y Padre amado, te suplicamos que tu voluntad se siga llevando a cabo en todos nosotros y que sigas obrando, Señor, en las vidas de todos aquellos que requieran sanidad, que requieran ayuda, que requieran alguna clase de respuesta que solamente tú, Padre Santo, puedes otorgarnos.
Te pedimos, Padre, además que cada vez que nosotros nos acerquemos a ti, nuestros corazones puedan también terminar con mayor compromiso para vivir y hacer lo que es completamente agradable a ti y a tu voluntad. Ponemos en tus manos pues este tiempo y lo dedicamos a ti, esperando de ti la guía, la dirección y al mismo tiempo tu enseñanza. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Esta guía que tienes enfrente es un recurso que te facilitamos para que tú ahondes en la meditación de la palabra de Dios. Ahora, si tú no haces uso de esta guía, tú puedes hacer tus propios apuntes y de esa manera cada vez que te acerques a las Escrituras podrás sacarle mayor provecho. El tema para esta ocasión se titula Almas ardientes. ¿En qué consiste este tema? Almas ardientes. Bueno, para ver de qué trata, vamos a ir a lo que las Sagradas Escrituras nos tienen que enseñar en el Salmo 63, versículos del 1 al 8, y dice así: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Almas ardientes, almas que arden, almas que están siempre encendidas, almas que tienen una luz siempre, almas que tienen una llama que nunca se apaga, una llama que nunca se agota. Si hay una forma poética de describir lo que sucede en la vida espiritual de los cristianos, es precisamente este tema. El Salmo habla precisamente de lo que son estas almas que tienen algo que arde en su interior. Cuando hablamos de almas, vamos a entender que estamos hablando de lo que es el interior de nuestro ser. Está refiriendo a esa parte inmaterial en el hombre o en la mujer. Todos tenemos un alma. La diferencia está en qué es lo que sucede en esa alma o en ese interior. Y cuando hablamos de interior, pues también, claro, podemos comenzar a ponerle nombres concretos o específicos. Tenemos que hablar de la voluntad o el centro de la voluntad del hombre, o también tenemos que hablar o referirnos a lo que es el centro de los pensamientos, de las emociones, el centro del corazón del ser humano, donde precisamente se toman las decisiones, se dan las deliberaciones, allí donde surgen los deseos, allí donde nosotros debatimos con nosotros mismos, allí donde nosotros también tomamos las decisiones o determinaciones más críticas en nuestras vidas. Esas almas o esos interiores de nuestro ser deben estar siempre con esta característica, ser ardientes. El Salmo nos va a hablar precisamente de tres cosas que deben suceder, o de tres cualidades o de tres aspectos que deben estar presentes en nuestras almas o que describen las almas de aquellos que viven buscando a Dios. Lo primero, puedes ver que vamos a examinar el aspecto de las almas sedientas de Dios. Las almas ardientes son almas sedientas de Dios. Claro que este es un lenguaje poético cuando usamos el término sedientos, porque estamos ilustrando la necesidad de Dios como la misma necesidad de beber agua, como la misma necesidad que experimentamos todos en nuestros cuerpos de ingerir el vital líquido para poder
sobrevivir o para poder subsistir. Así entonces nuestras almas, para que sean almas ardientes, almas con espiritualidad, almas que se mantienen siempre frescas, que se mantienen vivas, con esa llama de la presencia de Dios, deben ser almas que experimentan esa sed de Dios. Es un estado básicamente espiritual que nos lleva a reconocer que si no bebemos de Dios, otra vez en lenguaje metafórico, porque a Dios no se le bebe, pero si no tenemos necesidad de Dios, o si no sentimos la necesidad de Dios, no buscaremos a Dios. Es fundamental sentir la necesidad de Dios, así como nosotros sentimos la sed del agua. De la misma forma, también debemos sentir la necesidad de Dios. En el versículo 1, conforme a lo que leímos, el escritor dice: Dios, Dios mío, eres tú. Y añade: de madrugada te buscaré. Pero esta búsqueda, primero la afirmación de que Dios es su Dios. En segundo lugar, la determinación de buscar a Dios de madrugada, es decir, ser de lo primero que se hace en la vida o en el día, tiene su raíz precisamente en que es un alma sedienta de Dios. De allí entonces, en la última parte del versículo, en la siguiente parte es que dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Muy bien. No sé si te ha pasado alguna vez que te levantas en la mañana o en la madrugada y por alguna razón quizá ha hecho mucho calor en la noche, o tal vez te acostaste sin haber bebido un poco o nada de agua, y resulta que te despiertas en la mañana y tu cuerpo te está pidiendo algo de beber, es decir, te está pidiendo agua. No te está pidiendo tal vez el cafecito de la mañana, aunque también puede venir después, pero el cuerpo pide muchas veces un poco de agua en la mañana. Y el escritor compara esa experiencia de levantarse con la necesidad de ingerir un poco de agua con lo que sucede en la vida espiritual de un alma ardiente, de un alma espiritual. Él está diciendo, de la misma manera, el alma cuando se despierta tiene necesidad de Dios, y por eso de madrugada, así como una persona sedienta de madrugada se puede levantar a tomar un vaso de agua o un poco de agua, de la misma forma él dice que en su vida espiritual sucede algo semejante. De madrugada, literalmente, busca a Dios porque su alma es un alma sedienta de Dios. Es de suma importancia que nosotros vivamos, aun cuando ya somos creyentes, aun cuando ya hayamos entregado nuestras vidas a Jesucristo, aun cuando Jesucristo ya sea nuestro Señor y Salvador, nosotros debemos aprender a vivir de esta forma, siempre sedientos de Dios. Es muy peligroso en términos espirituales, no es aconsejable y es digno de alarmarse cuando en nuestros corazones hemos dejado de experimentar sed de Dios. Y quiero decirte que no estoy hablando necesariamente de personas no cristianas. Por supuesto que también para ellos es trágico que no experimenten la necesidad o la sed de Dios. Pero estoy hablando de cristianos, estoy hablando de creyentes, estoy hablando de hombres y mujeres que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo y que se reconocen a sí mismos como discípulos de Jesucristo. Dejar de tener sed de Dios, dejar de sentir sed de Dios, dejar de tener necesidad de Dios o dejar de sentir necesidad o de sentirnos necesitados de Dios es el principio del enfriamiento espiritual. Cuando una persona piensa o asumió que porque ya puso su fe en Cristo, porque ya afirma o asegura conforme a las Escrituras que tiene seguridad de salvación y baja los brazos en su vida espiritual y no le presta atención a si en su alma se mantiene todavía esa sed de Dios, entonces esa persona será una persona que próximamente no solo se comenzará a enfriar, sino muy probablemente comenzará a desviarse
de la voluntad de Dios o de los caminos que Dios quiere que esta persona como cristiana transite. Así entonces el acto de buscar a Dios se alimenta o se sustenta precisamente en la necesidad de Dios, y dicha necesidad en este salmo está llamándose o se está ilustrando con la sed, es decir, se está comparando con la sed. Así como hay sed de beber un líquido, de la misma manera que existe esa necesidad, debe o también existe la necesidad espiritual de Dios en nuestros corazones. Y lo bueno de todo esto es que es Dios mismo quien ha puesto esa necesidad en nosotros, precisamente para ayudarnos o para facilitarnos su búsqueda. Es decir, para facilitarnos la búsqueda de Dios es que tenemos en nuestros corazones esa necesidad. Si no tenemos esa necesidad, probablemente el vacío que está en nuestros corazones, alguien más o algo más lo está llenando. Y debemos tener o prestarle mucha atención a esto. La necesidad más profunda, más grande, más arraigada de nuestro ser interior debe ser la necesidad de Dios. Y esa necesidad no se debe agotar por nada, ni por el pasar del tiempo. No importa si llevamos 10, 15, 20 años como cristianos, de ninguna manera debemos permitir que nuestra necesidad de Dios disminuya. Al contrario, debemos tenerla siempre viva, siempre necesitándonos, siempre experimentando la fuerte necesidad de que Dios esté presente en nuestras vidas. Ese debe ser el sentir. En el siguiente versículo precisamente habla de algo concreto. Cuando hablamos de búsqueda de Dios, cuando hablamos de sed de Dios, bueno, cuando hablamos en esos términos podemos pensar en cuestiones concretas, como por ejemplo ver el poder de Dios, ver la gloria de Dios, así como te he mirado en el santuario, afirma el salmista. Hablando de esa manera, entonces es que es verdad, no es de que vamos a ver cara a cara a Dios, todavía no. Cuando oramos, subimos al trono celestial, nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios. Sin embargo, no es que vemos cara a Dios. De hecho, que eso es parte también de lo que acrecienta nuestra sed de Dios. El hecho de que todavía no tenemos el gran privilegio y gozo de verle cara a cara a nuestro Señor, como sí sucederá cuando estemos ante su presencia, ya sea que Él nos lleve antes consigo o que Él venga por su iglesia, como lo ha prometido conforme a su palabra gloriosa. Así entonces, un alma ardiente primeramente es un alma sedienta de Dios o un alma necesitada de Dios, y el sentirse necesitado de Dios es algo que el cristiano debe mantener cultivando siempre, siempre asegurándose que se experimenta la necesidad de Dios. No importa cuántos años tengamos de ser cristianos, debemos asegurarnos que tenemos necesidad de Dios. Eso es muy importante. Lo segundo que vamos a ver también en este devocional tiene que ver con las almas saciadas en Dios. Almas saciadas en Dios. Muy bien. Si en el primer punto hablamos de almas sedientas de Dios, almas necesitadas de Dios, aquí vamos a ver que Dios es realmente el alimento que necesitan nuestras almas para ser felices, para experimentar seguridad, para sentirnos seguros acerca del destino, para experimentar también la plenitud de gozo o la dicha y felicidad en este mundo. Nuestras almas deben ser educadas, nuestras almas deben ser siempre orientadas a saciarse en Dios. Es muy importante esto. Por un lado, vamos a tener la necesidad de Dios, es decir, la sed de Dios, y por otro lado nos vamos a asegurar que dicha sed solo se satisfaga en Dios, o por lo que Dios hace, o por lo que Dios es en sí, como un ser. Vamos a ver lo que nos enseña el versículo número 5 para ahondar precisamente en este segundo aspecto, almas saciadas en Dios o por Dios. El versículo 5 dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Bueno, esa primera parte del versículo añade o incorpora dos ilustraciones más
relacionadas a lo que es el alimento. No hay una manera más práctica de ilustrar la necesidad de Dios, como ya lo vimos en el primer aspecto, hablando de la sed de Dios. Y ahora el versículo que tenemos frente a nosotros nos está hablando acerca del hambre de Dios, un hambre que es saciada por Dios o en Dios. De hecho, estos términos son muy interesantes porque cuando utiliza el término meollo, está refiriéndose a lo que es esa grasa comestible en un animal. Es decir, todos nosotros hemos probado más de una vez lo que es la delicia de esa carne que lleva grasa, es decir, estamos hablando de los animales que son comestibles. Y sabemos que parte de los platos preferidos tiene que ver con eso, que lleve grasa, porque eso le da un sabor muy, pero muy exquisito. Y lo que está diciendo aquí el escritor sagrado, cuando dice meollo, está refiriéndose a eso, es como si fuera carne, como si mi alma está tomando, así como el cuerpo o mi hambre, mi necesidad de alimento físico, cuando tomo o como y sacio mi necesidad de comer con esa carne, con grasa de esos animales exquisitos, puede ser un res o lo que tú puedas imaginarte, o lo que sea que tú tengas en mente, cuando nos sirven un plato de eso, puedes imaginarte cuán saciados terminamos después de disfrutar o de probar o de ingerir un alimento de ese tipo. Y el otro término, cuando dice y de grosura, la grosura entonces se está refiriendo a lo que es la exquisitez del platillo. Entonces está hablando de meollo y de grosura, de la grasa en la carne que es comestible, así como también está hablando del rico sabor que sale también de un platillo que se está ingiriendo. Y dice entonces que así como si me trajeran un plato de esa naturaleza o con esas características, la grasa en la carne o carne con un poquito de grasa y servido con una preparación y que es una exquisitez innegable, de la misma manera entonces Dios es para nuestras almas. Dios hace lo mismo. Por eso es que dice que será saciada mi alma, porque, bueno, los dos primeros términos solo están usando un lenguaje figurado para referirse a que la vida espiritual se sacia a partir de lo más exquisito de la vida espiritual. Se sacia a partir del mejor platillo, del mejor banquete espiritual. ¿Y cuál es ese banquete? Es Dios mismo. El alma está hecha para ser saciada, para que su necesidad y el vacío que trae siempre pueda ser llenado solo y exclusivamente con la calidad y exquisitez espiritual que nuestro Santo Padre Celestial representa para todos nosotros. Esa es la idea que está en este salmo. Así entonces las almas que van a ser ardientes van a ser almas que también aprenden a saciar su necesidad espiritual en Dios o de Dios. Por eso es que el versículo concluye diciendo, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Claro, es como terminar después de una exquisita comida que te han servido el platillo. Imagínate que tanto se te antoja a ti de tu comida favorita. Te lo han servido de la mejor manera y además lo han preparado de una manera tan deliciosa. ¿Cómo terminas tú después de una experiencia así? Terminas muy satisfecho, terminas muy feliz, muy encantado. Y precisamente lo que aquí está diciendo es que en la vida espiritual, cuando nuestras almas son saciadas en Dios, cuando son satisfechas en Dios, entonces cuando eso sucede, dice que con labios de júbilo nosotros alabamos a Dios, claro, con gratitud, con alabanza, con admiración, porque hemos ingerido ese alimento espiritual que solamente Dios nos puede dar a cada uno de nosotros cuando nuestras almas experimentan la sed o el hambre de Dios.
son almas saciadas. Cuando hablamos de saciada, vamos a entender como almas satisfechas. Y hay además una forma de entender o de profundizar también en esa palabra saciada, y eso sería encontrar la suficiencia en Dios. ¿Qué significa esto? Cuando dice saciada mi alma, está hablando de mi alma encontrará la suficiencia en Dios, es decir, Dios es y será por siempre suficiente para mí. Cuando Dios es mi alimento espiritual, yo siento que no necesito nada más porque Dios lo satisface todo. Entonces, nuestro ser interior aprende a vivir con esa suficiencia, se siente realizado, se siente pleno, siente que está siempre satisfecho. ¿Por qué? Porque es Dios ese objeto que llena, o ese ser especial que llena la necesidad o el hambre que nosotros podamos tener, por supuesto, de Dios. Cuando el hombre o la mujer no satisface dicha necesidad en Dios, es entonces cuando el hombre o la mujer comienza a buscar satisfacción en los placeres temporales, en los afanes de este mundo. Comienza a buscar la seguridad en los métodos de este mundo. Y cuando no obtiene nada de eso, se puede convertir en un alma en crisis. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a encontrar que Dios es suficiente para todo. En el siguiente versículo, como una manera de ilustrarlo también en la práctica, esta hambre o esta alma que busca saciarse en Dios reflejará algo como esto. El escritor sagrado dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Un método para poder saciar nuestras almas del hambre de Dios, pues tiene que ver con esto, tiene que ver con vivir meditando, vivir acordándonos, vivir también pensando en Dios. Un alma que está hambrienta de Dios es un alma que dedica sus pensamientos a pensar en Dios, que dedica su capacidad de reflexionar y de meditar para pensar en las cualidades de Dios, en lo que Dios es, en lo que Dios hace, en el amor que Dios tiene para con nosotros y en lo que Dios también está esperando de nosotros. Eso es saciar en nuestras almas de Dios, es meditar en Él, es buscar la Biblia, es leer la Biblia, es ocuparnos de nuestra vida espiritual, porque de esa manera o en ese momento precisamente es cuando Dios está alimentando nuestras almas, lo más interior o lo más íntimo de nuestro ser. El tercer aspecto de este devocional nos habla de las almas apegadas a Dios. Las almas ardientes son almas que tienen sed de Dios, son almas sedientas de Dios. Las almas ardientes son también almas que sacian su hambre en Dios, es decir, son almas hambrientas de Dios, son almas que han aprendido a saciarse en Dios, a estar satisfechos en Dios, pero también son almas que han aprendido a estar apegadas a Dios. Son almas apegadas a Dios. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo puede ser este punto de estar apegados? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, veamos lo que nos dicen los versículos. Primeramente, este versículo 7 nos habla de lo que sería la práctica de estar apegado. Y dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas yo me regocijaré. Pero fíjate lo que dice el siguiente versículo, que es el que concretamente utiliza el término. Dice: está mi alma apegada a ti. Y añade: tu diestra me ha sostenido. Bueno, ¿a qué nos referimos con almas apegadas a Dios? ¿Por qué un alma ardiente es un alma apegada a Dios? ¿Cómo sucede esto? Hemos hablado de almas sedientas de Dios, hemos hablado de almas satisfechas en Dios o saciadas en Dios o de Dios, y ahora estamos hablando de almas apegadas a Dios, y que estas tres características o estas tres cualidades del alma
hacen que nosotros funcionemos buscando siempre a Dios y de Dios. Bueno, esta parte es muy interesante. Fíjate que el término que está empleado allí cuando dice que su alma está apegada, cuando dice apegada, está dando a entender precisamente una unión. Pero está hablando de una unión bien interesante. La respuesta se encuentra en el mismo versículo, en la segunda parte, porque dice, tu diestra me ha sostenido. Bien, ten presente eso. Él dice, tu diestra me ha sostenido. Es como decir que Dios me sostiene con su mano. Entonces, ¿a qué se refiere que mi alma está apegada? Se refiere precisamente al acto o a la acción de aferrarme a Dios o aferrarme a su mano con la que Él me tiene agarrado. Dios ya me sostiene con su mano. Apegarme es mi acción de también afianzarme de Dios. Lo volveré a explicar. En la segunda parte del versículo hemos leído que dice, tu diestra me ha sostenido. Eso no requiere tanta explicación, pues es una manera de decir que Dios nos sostiene, que Él nos está sosteniendo siempre. Puedes ver la ilustración de un niño caminando tomado de la mano de su padre o de su madre. Su madre o su papá le lleva tomado de la mano al niño y así van caminando siempre. Pero es el papá quien lleva tomado de la mano. Y entonces, cuando dice en la primera parte, dice, está mi alma apegada a ti, apegada significa que el niño responde al apretón de mano de su papá, el niño responde también con un apretón. Entonces, es agarrarme del agarre que Dios ya tiene sobre mí. Dios ya me sostiene y yo me agarro y me aferro. Es como decir, ya que Dios me sostiene, yo no le suelto la mano a Dios. Me voy a aferrar y estaré siempre con Él así, unido. Esa es la idea de este versículo. Por eso las almas apegadas son cristianos, cristianas, que nunca se conformaron con solo haber puesto su fe y confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Son cristianos que entendieron que eso es el comienzo, pero son cristianos que entendieron que la vida en este mundo consiste en aferrarnos de la mano con la que Dios ya nos está sosteniendo. Es como decir, si Dios tomó la iniciativa y Él me quiere y me trae consigo, cuidándome, sosteniéndome, protegiéndome, guiándome, yo no le soltaré esa mano, yo estaré aferrado a Él. Esa es la idea con este término, mi alma está apegada a ti. Entonces, nuestras almas serán ardientes cuando en mi interior yo me asegure que mi alma es un alma sedienta de Dios. Cuando en mi interior yo me asegure que mi alma se sacia, se satisface en Dios. También cuando yo aprenda que mi alma estará siempre apegada o unida a Dios. Cuando esas tres cosas suceden en la vida de una persona, en la vida de un cristiano, el alma de ese cristiano será un alma ardiente. Tú serás entonces un cristiano fuerte, con un fuego interior, para utilizar un lenguaje metafórico, por supuesto, como sintiendo un fuego interior que está siempre vivo, una fe viva, viviendo junto con un Dios viviente, caminando en este mundo, enfrentando la adversidad y toda clase de situaciones que esta vida pueda traer para ti. ¿Estás viviendo tú de esta forma? ¿Es tu alma un alma ardiente? ¿Tienes tú la sed de Dios? ¿Es tu alma sedienta de Dios? ¿Está siendo tu alma saciada en Dios? ¿Está tu alma apegada en Dios? Bueno, es momento para seguir meditando en todo esto. Y dejo el resumen contigo para que tú continúes pensando precisamente en este tema. Recuerda siempre las almas sedientas de Dios. Recuerda también el aspecto de las almas saciadas en Dios. Y por último, ten presente siempre las almas apegadas a Dios. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo,
Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y